Hay frases, ¿verdad? Títulos que simplemente cambian la historia. Actúan como una bisagra en el tiempo. Hoy vamos a analizar una de las más potentes y a la vez misteriosas de todas, el Cordero de Dios. Vamos a sumergirnos a fondo para entender por qué estas pocas palabras fueron de verdad tan revolucionarias. Y bueno, antes de meternos en faena, es súper importante que quede claro desde el principio. Todo el material que vamos a repasar hoy, toda la estructura y el análisis, provienen del detallado estudio elaborado por el pastor Leocadio Gómez de la Iglesia de Dios Familia Unida. Es su trabajo el que nos va a servir de guía en este viaje. Todo, absolutamente todo, empieza aquí, con esta declaración. Hay que pararse un momento e imaginar la escena. Un profeta, Juan el Bautista, con pinta de asceta, en medio del desierto, señala a un hombre y suelta estas palabras. Esto no es un saludo casual, ¿eh? Es una proclamación que condensa siglos y siglos de historia y de teología en un solo instante. Para entender el shock que supuso esto, vamos a viajar en el tiempo. Estamos en el río Jordán, más o menos en el año 28 después de Cristo. Israel es un territorio ocupado por Roma. La gente está desesperada. Esperan un Mesías. Sí, pero un Mesías que sea un rey guerrero, un líder militar, un león que los libere. Y en ese ambiente tan cargado, Juan el Bautista presenta no a un león, sino a un cordero. O sea, fue algo totalmente radical, una auténtica bomba teológica. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, claro. ¿Por qué un cordero? ¿Qué es lo que la gente de la calle en ese momento escuchaban esa palabra? Porque para ellos no era solo un animal de granja, para nada. Era un símbolo cargadísimo de significado ritual, histórico, un concepto que todo el mundo entendía al instante. Para descifrar este título, primero tenemos que mirar hacia atrás, entender su trasfondo. Y es que, como bien nos muestra el análisis del pastor Leocadio Gómez, la idea del Cordero de Dios no surge de la nada. Es la culminación, el punto final de un concepto que había ido evolucionando a lo largo de miles de años de historia. A ver, fijaos en esta tabla que es una pasada. Visualiza a la perfección esa progresión que nos explica el pastor Gómez en su estudio. Vemos cómo el alcance del sacrificio se va haciendo cada vez más grande. Empieza con un cordero para una sola persona, como en el caso de Abel. Luego saltamos al Éxodo y ya es un cordero por cada familia para proteger la casa. Más tarde, con la ley de Moisés, se establece un sacrificio por toda la nación de Israel. Y de repente, ¡boom!, llega Juan y anuncia el paso definitivo. Un cordero no para una persona, ni una familia, ni una nación, sino para el mundo entero. Y aquí está la clave de todo. Las dos palabras que lo cambian por completo. De Dios. Fijaos, hasta ese momento, los corderos para los sacrificios los ponían los hombres, salían de sus rebaños. Pero este es el Cordero de Dios. Esto significa que la solución ya no es una iniciativa humana que hay que repetir una y otra vez, sino que es un acto que viene de Dios mismo, un acto único y definitivo. Vale, ahora vamos a ponernos un poco más técnicos. Vamos a bucear en las palabras originales, porque el idioma que seguramente usó Juan el Bautista esconde una capa de significado que a menudo se nos escapa en la traducción, pero que es absolutamente crucial para entenderlo todo. A ver, Juan hablaba arameo, y en su idioma existe una palabra, talya, que tiene un doble significado potentísimo. Puede significar cordero, pero también puede significar siervo. ¿Se ve el juego de palabras? Es brillante. Al decir talya, Juan estaba conectando en la mente de la gente dos ideas mesiánicas clave. Por un lado, el Cordero de la Pascua que salva de la muerte, y por otro, la figura del siervo sufriente del profeta Isaías, el que carga con los pecados de los demás. ¿Y qué significa exactamente eso de quitar el pecado? El texto griego usa el verbo eiro. Y ojo, porque eiro no es simplemente borrarlo o hacer como que no existe. No. Su significado es mucho más físico. Es literalmente levantarlo, cargarlo sobre uno mismo y llevárselo lejos. Es la imagen de alguien que te quita una mochila pesadísima de la espalda para cargarla a él. La idea clave, por tanto, es la sustitución. Claro, después de soltar semejante afirmación, Juan el Bautista tenía que dar pruebas, ¿no? Tenía que respaldar lo que decía. Y la primera prueba que ofrece es una paradoja temporal que desafía toda lógica humana y que busca establecer la naturaleza única de Jesús. Juan dice de Jesús, viene después de mí. Y eso, cronológicamente, es cierto. El ministerio de Jesús empezó después del de Juan. Pero justo a continuación añade, era primero que yo. A ver, ¿cómo es posible? Pues aquí está la genialidad. Juan distingue entre el orden de aparición en la historia y el orden del ser, de la existencia. Lo que está diciendo es, aunque lo veáis aparecer en público después que yo, su existencia es eterna, es anterior a la mía y a la de todo lo creado. La segunda prueba ya no es un argumento lógico o un juego de palabras. Es una señal divina, algo tangible, una confirmación visible que Dios mismo le había prometido a Juan que vería para que no le quedara ni la más mínima duda.
El texto nos cuenta que el Espíritu descendió del cielo y se posó sobre Jesús. Y la palabra griega que se usa aquí es menó, y esto es fundamental. Menó no significa posarse un ratito, significa permanecer, morar, quedarse de forma permanente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre los profetas para misiones concretas, y luego se iba. Pero en Jesús, el Espíritu viene para quedar. Y esa permanencia, ese quedarse del Espíritu, era la señal inequívoca. Era la prueba irrefutable para Juan de que Jesús no era un profeta más. Era aquel que tenía la autoridad no solo para hacer un bautismo simbólico con agua, como hacía él, sino para impartir el mismísimo Espíritu de Dios. Muy bien, pues juntando todas estas piezas del puzzle, ¿cuál es el impacto final de todo esto? ¿Qué significó realmente aquella proclamación junto al río Jordán? Vamos a resumir las conclusiones clave que nos deja el análisis del pastor Leocadio Gómez y la Iglesia de Dios Familia Unida. Es que este título lo cambió absolutamente todo. Primero, señaló el fin de siglos y siglos de rituales con sacrificios de animales. Segundo, cambió el foco por completo. Ya no se trataba de lo que el ser humano podía hacer para agradar a Dios, sino de lo que Dios había hecho por la humanidad. Tercero, amplió la oferta de redención de una sola nación, a todo el planeta, al cosmos. Y quizá lo más importante, ya no se ofrecía cubrir el pecado temporalmente, sino quitarlo para siempre. Y esta es posiblemente la idea más potente de todo este estudio. Esta declaración fue básicamente la cancelación oficial del sistema de méritos humanos. La relación con Dios ya no se basaría en un esfuerzo constante por ganarse el perdón, sino en una respuesta de pura gratitud por un rescate que ya se ha producido. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. Siempre pensamos en los grandes puntos de inflexión de la historia como batallas, la caída de imperios, grandes inventos. Pero ¿y si el verdadero cambio, el que de verdad redefinió la relación entre la humanidad y lo divino, no fue una gran demostración de poder, sino todo lo contrario? ¿Y si fue un acto de sacrificio?